todavía escondida entre tus preciosos libros, la voz de Elena Alejandro cortó el silencio de la sección de libros raros de la biblioteca. ¿No te cansas de desperdiciar tu vida? Levanté la vista del volumen encuadernado en cuero que estaba examinando y encontré a mi hermano apoyado contra un estante. Su traje de diseñador contrastaba marcadamente con mi modesto atuendo de bibliotecario. Su sonrisa era la misma que había mostrado desde pequeño, la expresión de alguien que creía que ya había ganado. Hola Alejandro, dije con calma, colocando con cuidado el libro nuevamente en su estuche de protección. No esperaba verte aquí. Mamá me envió. Quiere asegurarse de que no nos avergüences en su fiesta de aniversario esta noche. Miró alrededor de la biblioteca con un desdén mal disimulado. Aunque supongo que es demasiado tarde para eso. ¿Un bibliotecario en la familia? Papá todavía está tratando de explicárselo a sus compañeros de golf. Mi nombre es Elena Morgan, aunque mi hermano prefiere la decepción familiar. A los 34 años, yo era el bibliotecario jefe de la Biblioteca Central de la ciudad, un puesto que hizo temblar a mi antigua familia adinerada. Lo que no sabían, lo que yo había ocultado cuidadosamente durante años, era que mi vida entre los libros era solo la mitad de la historia. Estaré allí, le aseguré, poniéndome de pie en toda mi altura. Incluso con tacones, todavía me superaba. Y me vestiré apropiadamente. Mira que lo hagas. Enderezó su Rolex, una compra reciente de la que no había dejado de alardear. Es una noche importante. Estoy anunciando una gran noticia. Oh. Su sonrisa se hizo más amplia. Compré mi tercera empresa este año. Morgan Industria ahora es oficialmente un conglomerado. Papá estará muy orgulloso. Asentí, manteniendo mi expresión neutral. Si Alejandro notó el ligero apretón de mis manos, no lo mencionó. Eso es maravilloso, dije. Felicidades. Gracias. Ni siquiera intentó que pareciera sincero. Sabes, todavía hay tiempo para que te unas al mundo real. Me vendría bien que alguien administre nuestra biblioteca corporativa. Al menos entonces estarías haciendo algo útil con todo este conocimiento. La forma en que dijo conocimiento hizo que pareciera una enfermedad. Sonreí, pensando en la computadora portátil encriptada en la caja fuerte de mi oficina, en las reuniones que había estado asistiendo con un nombre diferente. Estoy feliz donde estoy, le dije. Se encogió de hombros y ya se dio la vuelta. Tú pierdes. Recuerda, a las 7 en punto, y Elena. Hizo una pausa en la puerta. Intenta no traer ningún libro esta vez. Después de que se fue, esperé exactamente 5 minutos antes de dirigirme a mi oficina. El espacio era modesto pero eficiente, con paredes llenas de libros y un escritorio que había visto días mejores. Para la mayoría, parecía exactamente lo que esperarían de la oficina de un bibliotecario. Nunca notaron el sistema de seguridad de última generación ni el hecho de que mi antigua computadora de escritorio era una máquina personalizada más poderosa que la mayoría de los servidores corporativos. Cerrando la puerta, abrí mi computadora portátil y me conecté a un servidor seguro. Inmediatamente aparecieron 3 ventanas, videollamadas esperando desde Tokio, Londres y Nueva York. Buenos días, señorita Morgan, la voz de mi asistente se escuchó claramente. El acuerdo con Nakamura está listo para su revisión final. Gracias, Marta, dije, escaneando los documentos en mi pantalla. ¿El departamento legal ha terminado su evaluación? Sí, señora. Los términos de adquisición son sólidos. Podemos seguir adelante cuando esté listo. Miré mi reloj. 5 horas hasta la fiesta de aniversario de mis padres. Mucho tiempo. Programe la firma para mañana por la mañana, le indiqué. Y Marta, asegúrate de que todo esté en su lugar para el anuncio. Ya está hecho. El comunicado de prensa está listo para publicarse, aunque dudó. ¿Estás seguro del momento? Pensé en el rostro engreído de Alejandro, en años de condescendencia y desprecio. Sí, estoy seguro. Mañana por la mañana será perfecta. Después de finalizar la llamada, me recosté en mi silla y contemplé el imperio que había construido en secreto. Morgan Global Partners,
sin relación con Morgan Industries de mi hermano a pesar del nombre similar, era ahora una de las firmas de capital privado más grandes del mundo. Operamos completamente en las sombras, utilizando empresas fantasma e inversiones discretas para ocultar nuestro verdadero tamaño. Durante 7 años, construí esta empresa mientras mantenía mi tapadera como simple bibliotecaria. El trabajo no era solo una fachada. Realmente amaba los libros, amaba preservar el conocimiento y ayudar a las personas a acceder a él. Pero también me proporcionó la cobertura perfecta para mi otra vida. ¿Quién sospecharía que el silencioso bibliotecario es una de las personas más poderosas en las finanzas globales? Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mamá. No olvides hacer algo con tu cabello, querida. Los Prescott estarán allí esta noche. Los Prescott, una de las muchas familias adineradas a las que mis padres siempre intentaban impresionar. Le respondí un simple «está bien» y comencé a empacar para el día. Ya tenía programada una cita con el cabello, junto con una prueba para el vestido que había comprado específicamente para esta noche. El hecho de que no hiciera alarde de mi riqueza no significaba que no pudiera desempeñar el papel cuando fuera necesario. El salón estaba vacío cuando llegué, ventajas de ser propietario del edificio y tener una cita privada permanente. María, mi estilista de toda la vida y una de las pocas personas que conocía mi secreto, estaba esperando. ¿Lo habitual?, preguntó, señalando una silla. Algo un poco más formal hoy, dije. Evento familiar. Ella asintió con complicidad. Ah, la famosa fiesta de aniversario de Morgan. Tu hermano estuvo antes hablando de ello con cualquiera que quisiera escuchar. Estoy seguro de que lo era, dije, medio sonriendo. Está tratando de comprarlo. Hay una diferencia. Ella me llamó la atención en el espejo. No lo hiciste. Digamos que los periódicos de mañana serán interesantes. 3 horas más tarde, me paré frente al espejo en casa, examinando mi transformación. La simple bibliotecaria se había ido, reemplazada por alguien que podía defenderse en cualquier evento social. El vestido, un valentino azul intenso que había modificado a la perfección, era elegante sin ser llamativo. Mis joyas eran mínimas pero caras, el tipo de piezas que prefería el dinero antiguo. Lo más importante es que me veía exactamente como mi familia esperaba, su hija estudiosa, haciendo un esfuerzo por encajar. Mi teléfono vibró con otro mensaje de texto, esta vez de Marta. Todo está listo para mañana. ¿Estás seguro de que no quieres decírselo esta noche? No, respondí. Que hagan su fiesta. Mañana será bastante pronto. Cuando llegué, Morgan Family Estate estaba iluminado como un árbol de Navidad. Los coches se alineaban a lo largo del camino circular. Reconocí a la mayoría de ellos, Bentleys y Rolls-Royce pertenecientes a las mismas familias que habían formado parte de nuestro círculo social durante generaciones. Un ballet apareció cuando me detuve en mi modesto Audi, otro accesorio cuidadosamente elegido. El coche era lo suficientemente bonito como para evitar avergonzar a mis padres, pero no tanto como para plantear dudas sobre el salario de la biblioteca. Señorita Morgan, me saludó en la puerta Manuel, el mayordomo de nuestra familia desde hace mucho tiempo. Tus padres están en el salón principal. Pude oír la fiesta antes de verla, el murmullo de una conversación sofisticada, el tintineo del cristal caro, las notas sutiles de un cuarteto de cuerda. Este era el mundo de mis padres, del que yo había decidido alejarme, al menos públicamente. Elena. La voz de mi madre se escuchó a través del pasillo. Cariño, te ves presentable. Viniendo de ella, fue un gran elogio. Elizabeth Morgan nunca me había perdonado por elegir los libros en lugar de los negocios, pero al menos había hecho un esfuerzo con mi apariencia esta noche. Feliz aniversario, mamá, le dije, besando su mejilla. Estás preciosa. Ella lo hizo. A los 60 años, todavía era la personificación de la gracia y el estilo. Sus amigos solían bromear diciendo que había hecho un trato con el diablo para mantén su apariencia juvenil, la de tu padre, junto a la chimenea, dijo, escaneando la habitación en busca de invitados más importantes. Saluda antes de esconderte en la biblioteca. Me abrí paso entre la multitud, aceptando besos al aire y preguntas educadas sobre mi pequeño trabajo en la biblioteca.
La mayoría de estas personas me conocían desde la infancia y me habían visto crecer junto a sus propios hijos. Ninguno de ellos entendió mis elecciones. Ahí está mi niña, resonó la voz de papá cuando me acerqué. Estaba en la corte con su público habitual, compañeros de golf y socios de negocios que habían sido parte de su vida durante décadas. Ven aquí, deja que te vean. Me sometí a su abrazo entusiasta, notando el ligero insulto en sus palabras. Comenzó las celebraciones temprano como de costumbre. ¿Sigues trabajando con esos libros?, preguntó Harold Prescott, dejando claro con su lengua lo que pensaba de tal ocupación. Aún estoy trabajando con esos libros, confirmé. Alguien tiene que preservar el conocimiento para la próxima generación. Se rieron, la risa indulgente de la gente que se complace en lo que consideraban una excentricidad inofensiva. Hablando de la próxima generación, dijo papá con orgullo, ¿dónde está tu hermano? Tiene una gran noticia que compartir. Como si fuera una señal, apareció Alejandro, champán en mano. Se puso un traje aún más caro y su Rolex reflejó la luz mientras hacía gestos a todos. Gritó, su voz resonó por el pasillo. Me gustaría hacer un anuncio. La habitación quedó en silencio, todos los ojos se volvieron hacia él. Alejandro vivió momentos como este, siempre le había gustado ser el centro de atención. Como algunos de ustedes saben, Morgan Industries ha estado creciendo rápidamente este año, comenzó, actuando ante su audiencia. Hoy, me enorgullece anunciar que estamos al borde de nuestra mayor adquisición hasta el momento. La semana que viene a estas alturas, seremos propietarios de Ramírez Tech. La sala estalló en aplausos. Papá sonrió con orgullo, mamá se secó los ojos con un pañuelo con un monograma. Bebí un sorbo de champán y esperé. Por supuesto, continuó Alejandro, el acuerdo aún no es definitivo, pero mis fuentes me dicen que es solo cuestión de tiempo. Los papeles están listos para firmar. Eso es maravilloso, hijo, afirmó papá. Siempre supe que lo tenías dentro. Un verdadero hombre de negocios, como tu padre. Alejandro disfrutó de los elogios y aceptó felicitaciones de todas partes. Finalmente, su mirada se posó en mí. ¿Qué piensas, hermanita?, preguntó, su tono lleno de condescendencia. ¿Listo para admitir que apoyaste al caballo equivocado? Lo encontré a los ojos con calma. Creo, dije con cuidado, que no deberías contar tus pollos antes de que nazcan. Él se rió y otros se unieron. Siempre tan cauteloso, Jules. Por eso nunca serás más de lo que eres, escondido en tu biblioteca mientras el resto de nosotros construimos imperios. Tal vez, estuve de acuerdo suavemente, pero al menos entiendo el valor de la debida diligencia. Sus ojos se entrecerraron levemente. A Alejandro nunca le había gustado que yo usara palabras grandes, viéndolo como un desafío a su inteligencia. La debida diligencia, se burló. Cuento con los mejores abogados del sector. Todo está solucionado. Solo sonreí y levanté mi copa. Entonces supongo que te veré mañana, gané. Frunció el ceño al captar algo en mi tono, pero antes de que pudiera seguir presionando, mamá estaba llamando a todos a cenar. El comedor era una obra maestra de la elegancia del viejo mundo, caoba reluciente, porcelana de valor incalculable, cristal que había pertenecido a la familia durante generaciones. Ocupé el asiento asignado y noté divertido que me habían colocado en el otro extremo de la mesa, muy lejos de cualquier invitado importante. Mientras se servía el primer plato, Alejandro atrajo la atención desde su posición cerca de papá, deleitando a todos con historias de su destreza empresarial. Me quedé en silencio, respondiendo cortésmente cuando me llamaban, pero por lo demás me concentraba en mi comida. Simplemente no entiendo, dijo la señora Prescott a mi lado, en voz baja. Siempre fuiste tan brillante en la escuela. Podrías haber hecho cualquier cosa. ¿Por qué desperdiciar tu vida con libros? Consideré cómo responder. En 12 horas todo cambiaría. Pero por ahora tenía un papel que desempeñar. Los libros nunca son un desperdicio, dije simplemente. Nos enseñan que las cosas no siempre son lo que parecen. Ella sacudió la cabeza, claramente decepcionada por mi respuesta. Bueno,
Al menos tu hermano mantiene el apellido de la familia. Aunque debe ser difícil verlo triunfar mientras tú. Bueno, no es tan difícil como podrías pensar. El resto de la cena transcurrió entre una confusión de sutiles insultos y elogios ambiguos. Me había acostumbrado a ello con el paso de los años y había aprendido a dejar que me resbalara como agua. Mientras servían el postre, Alejandro volvió a ponerse de pie, llamando la atención. Me gustaría proponer un brindis, anunció, levantando su copa. A mamá y papá, quienes me enseñaron todo lo que sé sobre negocios, quienes me mostraron cómo es el éxito. Hizo una pausa y sus ojos me encontraron. Y a mi hermana, quien demuestra que no todo el mundo está hecho para el negocio familiar. La sala se rió cortésmente. Levanté mi copa con los demás, pensando en los documentos que esperaban ser firmados, en el comunicado de prensa previsto para la mañana, disfrutando de la fiesta. ¿Disfrutando de la fiesta?, preguntó Alejandro más tarde, arrinconándome junto a la mesa de postres. Es encantador, respondí. Mamá y papá deben estar muy orgullosos. Lo son, se arregló la corbata con aire de suficiencia. Hubiera sido bueno que sus dos hijos hubieran llegado a algo. Seleccioné una trufa de chocolate y la examiné detenidamente. Sabes, Alejandro, el éxito no siempre se trata de hacer el mayor ruido. Él resopló. No, díselo a mi cuenta bancaria. ¿Cuánto gana un bibliotecario hoy en día? ¿Lo suficiente para comprar esos zapatos? Miré mis Louboutins, otra pieza cuidadosamente elegida de mi disfraz. Soy bueno con el dinero, ¿verdad? Terminó su champán de un trago. Bueno, esto ha sido divertido, pero debería socializar. Gran día mañana. Después de todo, el trato con Nakamura no se cerrará solo. Mientras se alejaba, saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto rápido a Marta. ¿Todo listo para la mañana? Su respuesta fue inmediata. Todo listo. El comunicado de prensa sale a las 9 de la mañana en punto. ¿Quieres que te envíe los números finales? No es necesario, respondí. Los veré en los periódicos como todos los demás. La fiesta comenzó a terminar alrededor de la medianoche. Me despedí y acepté una última ronda de comentarios condescendientes sobre mis elecciones profesionales. Realmente deberías considerar la oferta de Alejandro, dijo mamá mientras yo besaba su mejilla. Una biblioteca corporativa sería mucho más apropiada. Lo pensaré, prometí, sabiendo que no haría tal cosa. Mientras conducía a casa, pensé en lo diferente que sería el mañana. Durante 7 años, mantuve mi tapadera, construyendo mi imperio en secreto mientras mi familia me descartaba como la hija decepcionante que prefería los libros a los negocios. Mañana sabrían lo equivocados que habían estado. A la mañana siguiente, llegué a la biblioteca exactamente a las 8, tal como lo había hecho todos los días durante los últimos 7 años. Mis zapatos sensatos resonaron a través de los pasillos de mármol mientras me dirigía a mi oficina, saludando a los clientes habituales de la madrugada que nunca cuestionaron por qué el bibliotecario jefe mantenía un horario tan estricto. Marta me estaba esperando con su tablet en mano. En la biblioteca, ella desempeñó perfectamente el papel de mi asistente bibliotecaria. Fuera de estos muros, ella era la directora de operaciones de Morgan Global Partners y una de las mentes empresariales más brillantes que jamás había conocido. Todo está listo, dijo en voz baja cuando entramos a mi oficina. Los abogados se están reuniendo en Tokio. El comunicado de prensa saldrá en 45 minutos. Dejé mi bolso y encendí mi computadora portátil segura. ¿Alguna noticia del equipo de Alejandro? Todavía esperan cerrar el trato con Nakamura esta mañana. Los abogados de tu hermano se están instalando en sus oficinas ahora mismo. Sonreí, imaginando la cara de Alejandro cuando se dio cuenta de lo que estaba por pasar. Démosles unos minutos más de esperanza. Precisamente a las 8:55 sonó mi línea privada. Señorita Morgan, el traductor del señor Nakamura dijo que todos están en posición. Excelente, procedamos. Los siguientes minutos fueron una confusión de firmas y confirmaciones. A las 9 de la mañana, Morgan Global Partners era oficialmente dueño de Ramírez Tech, junto con sus subsidiarias,
patentes y división de tecnología de punta. Comunicado de prensa ya a punto de salir, anunció Marta. Abrí varios sitios de noticias en mi pantalla y observé cómo la historia aparecía en múltiples plataformas simultáneamente. Breaking Mystery Buyer adquiere Ramírez Tech, el gigante financiero global Morgan Global Partners revela la identidad del fundador. Wall Street atónito cuando un experto en ciencias bibliotecarias es nombrado magnate de los negocios. Mi teléfono empezó a sonar inmediatamente. La primera llamada, como era de esperar, fue de Alejandro. ¿Qué diablos es esto?, preguntó sin preámbulos. ¿Alguna broma de mal gusto? Buenos días a ti también, hermano, respondí tranquilo. Supongo que has visto las noticias. Esto es imposible, farfulló. ¿Morgan Global Partners? Eso no es, usted no es el fundador ni el director ejecutivo. En realidad, lo soy. Lo he sido durante 5 años, aunque entiendo tu confusión. Después de todo, solo soy una bibliotecaria, ¿verdad? Hubo un largo silencio, roto solo por lo que parecían papeles barajados frenéticamente. Pero tenía un trato. El papeleo estaba listo. ¿Lo fue?, pregunté inocentemente. Quizás quieras revisar la letra pequeña. Ramírez Tech ha estado en juego durante meses. Hemos estado esperando el momento adecuado para finalizar las cosas. ¿Quiénes somos, nosotros? Su voz se quebró. Mi equipo, mi empresa, mi imperio. Hice una pausa, dejando que cada palabra asimilara. Ya sabes, el que construí mientras tú estabas ocupado burlándote de mis elecciones profesionales. La línea se cortó. Miré a Marta, que intentaba ocultar su sonrisa. ¿Cuánto falta para que mis padres llamen? Ella miró su reloj. Le doy 3. 2, justo en el momento justo. El número de mi madre apareció en mi pantalla, Elena Elizabeth Morgan. Su voz era lo suficientemente estridente como para romper un cristal. ¿Qué has hecho? Buenos días, mamá. Estoy un poco ocupada en este momento. Quizás podríamos discutir esto durante la cena. ¿Cena? ¿Tienes alguna idea de lo que está pasando? El teléfono de tu padre no deja de sonar. Los Prescott están llamando. El club está llamando. Todos quieren saber cómo nuestra hija bibliotecaria construyó en secreto una empresa multimillonaria. Podía escuchar a papá de fondo, aparentemente tratando de tomar el control de su propio caos. Dile que venga aquí ahora mismo, gritó. Tengo reuniones todo el día, dije, lo cual era cierto. La adquisición de Ramírez Tech fue solo el comienzo. Pero estaría feliz de invitarlos a todos a cenar en mi casa esta noche. ¿Dices a las 7? ¿Tu casa? La voz de mamá estaba llena de sospecha. ¿Te refieres a ese pequeño apartamento cerca de la biblioteca? No, me refiero a mi ático en Ig Avenue. Te enviaré la dirección por mensaje de texto. Hubo una larga pausa. ¿Highland Avenue? Pero ese es el edificio más caro de la ciudad. ¿Lo es? No me había dado cuenta. Nos vemos a las 7, mamá. Después de finalizar la llamada, me tomé un momento para respirar. 7 años de secretos finalmente salían a la luz. 7 años de planificación cuidadosa, de mantener mi cobertura mientras construía algo extraordinario, listo para la fase 2. ¿Listo?, preguntó Marta. Asentí. Envié el segundo comunicado de prensa. Este es incluso más grande que el primero. Morgan Global Partners anuncia fusión con gigantes tecnológicos del este de Asia. Acuerdo valorado en $50.000 millones. La fusión había estado en proceso durante meses, pero la programamos perfectamente para seguir la adquisición de Nakamura. Para cuando mi familia llegara a cenar, el mundo empresarial estaría tambaleándose por 2 de los acuerdos más importantes de la década, ambos orquestados por el silencioso bibliotecario al que habían despedido durante tanto tiempo. El resto del día transcurrió en una danza cuidadosamente coreografiada de reuniones, entrevistas y planificación estratégica.
Di exactamente una entrevista al Wall Street Journal, explicando cómo mi experiencia en bibliotecología había sido en realidad una preparación perfecta para construir un imperio global. La información es poder, le dije al periodista. ¿Y quién mejor que un bibliotecario para comprender el valor de la información? A las 6:30, salí de la biblioteca y me dirigí a mi verdadera oficina, el último piso del edificio de Highland Avenue que había sido mi hogar durante los últimos 5 años. El ático ocupaba toda la planta, aunque yo había mantenido un pequeño apartamento cerca de la biblioteca por motivos de apariencia. Mi ascensor privado daba directamente al vestíbulo, donde mi oficina actual avergonzaba a la sede corporativa de Alejandro. Los ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, mientras que la tecnología de punta me permitía administrar mi imperio desde cualquier lugar. Marta había hecho arreglos para que la cena fuera atendida en el restaurante más exclusivo de la ciudad, otro establecimiento propiedad discretamente de Morgan Global Partners. La mesa del comedor estaba puesta con una especie de elegancia discreta que solo los viejos adinerados podían apreciar realmente. Exactamente a las 7, el ascensor anunció la llegada de mi familia. Alejandro entró primero, su anterior arrogancia fue reemplazada por una furia apenas contenida. Mamá y papá lo siguieron, ambos luciendo conmocionados. Incluso Manuel, que había insistido en acompañarlos, parecía inseguro de cómo procesar la transformación del pariente pobre de la familia en uno de los residentes más ricos de la ciudad. Bienvenido a mi casa, dije, señalando la espectacular vista. ¿Beber? ¿Cuánto tiempo? Exigió Alejandro. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndonos? ¿Mintiendo? Me acerqué a la barra y me serví un whisky. Nunca mentí sobre nada. Soy bibliotecaria. Me encantan los libros. Resulta que también dirijo un imperio financiero global. ¿Pero por qué? Mamá se hundió en uno de mis sofás de cuero italiano. ¿Por qué el engaño? ¿Por qué dejarnos pensar que fui un fracaso? Terminé por ella, que había desperdiciado mi potencial. Tal vez porque nunca te molestaste en mirar más allá de tus propias suposiciones. Viste lo que esperabas ver, la hija decepcionante que prefirió los libros a los negocios. Papá estaba de pie junto a las ventanas, contemplando la ciudad que creía conocer tan bien. Todo este tiempo, murmuró. Todas esas empresas sobre las que hemos estado leyendo. Las misteriosas adquisiciones. Eras tú, dijo Alejandro rotundamente. Morgan Global Partners. La competencia. Todos han estado tratando de descubrir el imperio en la sombra que ha estado remodelando el mercado. Sonreí. Suena bien, ¿no? Aunque prefiero pensar en ello como un imperio del conocimiento. Después de todo, eso es lo que me enseñaste, ¿no es así, papá? El conocimiento es poder. Se volvió hacia mí, por primera vez en mi vida. Vi algo nuevo en sus ojos, respeto. El trato con Nakamura, dijo lentamente. ¿Cuánto tiempo llevas planeando eso? Alrededor de 6 meses, aunque he tenido una participación mayoritaria en sus subsidiarias durante más de un año. Miré a Alejandro. ¿Nunca te preguntaste por qué seguían encontrando razones para retrasar tu oferta? La cara de mi hermano pasó del rojo al blanco. Tú. Has estado jugando conmigo todo este tiempo. No juego, Alejandro. Competir, ¿no es eso lo que siempre quisiste? Una oportunidad de demostrar quién era mejor en los negocios. Pero no fue justo. Él explotó. Tenías información privilegiada, recursos secretos, información privilegiada. Me reí. ¿Te refieres al tipo que te dan tus amigos del club de golf? ¿Las ofertas que hacen yates privados y resorts exclusivos? Dejo mi vaso con cuidado. Construí mi imperio únicamente con inteligencia, trabajo duro y un profundo conocimiento de cómo fluye la información. Todo lo que aprendí en mi pequeña biblioteca me dio una ventaja que no podías ver. La cena está servida, anunció discretamente una voz. Nos trasladamos al comedor. La tensión era lo suficientemente fuerte como para cortarla con uno de mis cuchillos de plata esterlina. Mamá seguía mirando a su alrededor como si intentara reconciliar este entorno con su imagen mental de mi vida. Papá parecía perdido en sus pensamientos,
probablemente recalculando cada decisión comercial que había tomado en los últimos 7 años. Supongo, dijo mamá finalmente, mirando su lugar perfecto. Esto explica cómo podías permitirte esos Luttin. No pude evitar reírme. Sí, mamá. En eso deberías concentrarte, en mi presupuesto para zapatos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Alejandro, empujando su comida alrededor de su plato. ¿También vas a comprar Morgan Industries? En realidad, tengo una propuesta diferente. Le hice un gesto con la cabeza a Marta, que apareció con una carpeta. Tu empresa tiene potencial, Alejandro. Buena estructura, como dicen en el sector inmobiliario. Lo que le falta es visión e infraestructura moderna. Él frunció el ceño. ¿Qué estás sugiriendo? Una asociación. Morgan Industries se encarga del lado tradicional, mientras que Morgan Global Partners reúne la tecnología y el alcance global. Podríamos construir algo aún más grande. ¿Quieres trabajar conmigo después de todo? No, lo corregí. Quiero trabajar con un hombre de negocios que podrías ser, si superaras tu ego y aprendieras a ver valor en lugares inesperados. Papá dejó el tenedor. Julie tiene razón, dijo, sorprendiendo a todos. Esta es una oportunidad, Alejandro, una oportunidad de ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Pero ella nos mintió, protestó Alejandro. Nos hizo quedar como tontos. No, papá negó con la cabeza. Nos hicimos quedar como tontos. Estábamos tan convencidos de que sabíamos cómo era el éxito que no podíamos verlo tomar una forma diferente. Tu hermana, continuó, vio algo que nosotros pasamos por alto, construyó algo que nunca imaginamos. Mamá se secó los ojos con la servilleta. Todas esas veces nos preocupamos por tu futuro, dijo en voz baja. Lo sé, dije, ahora más gentilmente. Pero tal vez sea hora de dejar de preocuparse por las apariencias y empezar a centrarse en la sustancia. ¿No es de eso de lo que se tratan los verdaderos negocios? El resto de la cena fue un cuidadoso baile de revelaciones y reconciliaciones. Le expliqué cómo construí mi empresa, cómo la biblioteca me había proporcionado la cobertura y las conexiones perfectas. Alejandro hizo preguntas cada vez más detalladas sobre mi estrategia comercial, y su sorpresa inicial dio paso a una admiración genuina. Incluso Alejandro comenzó a tranquilizarse cuando le describí mi visión de nuestra posible asociación. A la hora del postre, estaba sugiriendo formas de integrar nuestras operaciones. Sus instintos comerciales naturales finalmente se centraron en la creación en lugar de la competencia. Hay una cosa que no entiendo, dijo mamá mientras servían el café. ¿Por qué revelarlo todo ahora? ¿Por qué no simplemente permanecer en las sombras? Miré a mi hermano. Porque a veces hay que recordar a la gente que el éxito no siempre se lleva con traje y corbata, que el poder no siempre se anuncia con un Rolex y un despacho de esquina. Y a veces, añadió Alejandro en voz baja, es necesario recordar a la gente que no juzgue un libro por su portada. Exactamente. Más tarde esa noche, después de que mi familia se hubo ido, papá con un montón de propuestas que revisar, mamá con una lista de eventos sociales que recalibrar y Alejandro con mucho en qué pensar, me paré en mis ventanas mirando las luces de la ciudad. Marta se unió a mí y me pasó un whisky recién hecho. Bueno, eso fue mejor de lo esperado. ¿Lo hizo? Sonreí. ¿O todo salió exactamente como estaba planeado? Sabías que reaccionarían de esta manera. Sabía que tendrían que enfrentar sus propios prejuicios, sus suposiciones sobre el éxito y el valor. Bebí un sorbo de mi bebida. La pregunta es si la lección se mantendrá. Ella revisó su tableta. Las existencias han subido un 30% desde el anuncio. La empresa de su hermano ha subido un 10% solo por los rumores de una posible asociación. Bien. Démosle una semana, dejemos que todo se asiente y luego anunciemos la fusión. Para entonces, Alejandro podría estar listo para ser un verdadero socio. ¿Y tus padres? Pensé en las disculpas entre lágrimas de mamá y en la sonrisa orgullosa de papá cuando finalmente me vio, realmente me vio, por primera vez. Están aprendiendo. A veces, la parte más difícil del éxito es aceptar que no siempre se ve como uno espera.
A la mañana siguiente llegué a la biblioteca a mi hora habitual. Los mismos clientes habituales estaban en sus lugares habituales, saludando con la cabeza a su bibliotecario favorito. Ninguno de ellos me trató de manera diferente, aunque mi rostro apareció en todas las publicaciones de negocios del país. Y esa, quizás, fue la mayor victoria de todas. En un mundo obsesionado con la imagen y el estatus, construí algo real, algo que no necesitaba etiquetas de diseñador ni validación social para demostrar su valor. Yo todavía era bibliotecario. Todavía amaba los libros. Resulta que yo también soy multimillonario. Después de todo, el conocimiento se presenta de muchas formas y, a veces, las personas más poderosas son las que menos esperas.